Hola, nosotros somos del programa Administración Ambiental y Sanitaria del Campus Caucasia. En este espacio les vamos a hablar del suelo, qué es, cómo está compuesto, además del triángulo textual, qué es, cómo se utiliza y cómo este fue la herramienta que nos ayudó a encontrar el tipo de suelo de 3 muestras distintas que tomamos de 3 puntos diferentes. Experimento del cual les hablaremos más adelante. El suelo es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos por la descomposición de las rocas superficiales, la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Toda planta, animal que crece y muere dentro del suelo es descompuesto por los microorganismos. El suelo está compuesto por 4 elementos esenciales: 5% de materia orgánica, 45% de materia inorgánica, 25% de agua y 25% de aire. La materia orgánica es el producto de la descomposición de todos los vegetales y animales. Almacena gran cantidad de agua y es rica en minerales. Los minerales provienen de la roca madre que se desintegra muy lentamente, o también pueden ser aportados por el viento o el agua que los arrastra desde otras zonas erosionadas. La materia inorgánica es todo aquello que no contiene carbono y está presente en todos los seres vivos, animales, plantas, bacterias, etc. Por tanto, toda materia inorgánica carece de átomos de carbono en su composición química, salvo por algunas excepciones. La materia inorgánica. La materia inorgánica trata de un compuesto químico formado por diferentes elementos, entre los que el agua suele ser más abundante. Son moléculas pequeñas y simples que no son fabricadas por los seres vivos, sino por la misma naturaleza. El agua y el aire ocupan los poros espacios entre las partículas de suelo que se producen por las irregularidades de su forma y tamaño. Cabe recalcar que una excesiva cantidad de poros pequeños origina suelos compactos, pesados, húmedos y un pobre crecimiento de las raíces, y los poros demasiado grandes forman suelos sueltos que se secan rápidamente. Entonces, cuando más pequeño es el poro, más difícil es para la planta absorber el agua que hay en él. Estructura del suelo. Esta está determinada, por tanto, la distribución en el espacio tanto de la materia sólida como los espacios vacíos, de los cuales algunos pueden estar ocupados por agua, mientras que en los más gruesos se encuentran en el aire. Textura del suelo. Todos los suelos están compuestos por fracciones y partículas minerales de diferentes tamaños. Las más gruesas se denominan arenas, las más medianas se denominan los limos y las más pequeñas son las arcillas, como en la siguiente figura. El tamaño de las partículas se clasifican de acuerdo a la siguiente escala: hasta 2 micrones arcilla de 2 a 20, micrones limo de 20 a 200, micrones arena fina de 200 a 2000, micrones arena gruesa. Propiedades físicas del suelo. Estructura. Se define por la manera en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla, afectando los procesos de aireación, movimientos del agua, crecimiento radicular. También existen las profundidades. Es la distancia desde la superficie hasta donde se desarrollan las raíces y se encuentran actividades biológicas. La textura es la proporción de componentes inorgánicos como la arena, la arcilla y el limo. Influye en la fertilidad contenida en la materia orgánica. Color depende de los componentes y varía con el contenido de la humedad, materia orgánica y grado de oxidación de minerales del suelo. Porosidad es el porcentaje de volumen del suelo no ocupado por sólidos, en el que se puede distinguir macroporos y microporos, donde el agua, nutriente, aire, gases pueden retenerse. Densidad. Por medio de esta propiedad se tiene la porosidad total del suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen 2 tipos, reales y aparentes. Triángulo textual. Es un diagrama de forma triangular equilátero que sirve para determinar la textura del suelo según la proporción de arcilla, limo y arena. Los términos textuales se definen de una manera gráfica en un diagrama triangular que representa los valores de las 3 fracciones. Hay varios modelos utilizados, pero esta es la más universal. Como vieron, la arena se encuentra en la parte inferior, la arcilla al lado izquierdo y el limo al lado derecho. Tipos de suelo y su textura. Liviano, textura,
arenoso, arenoso franco. Medio, franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso arenoso. Pesados, franco arcilloso limoso, limoso, arcilloso arenoso, arcilloso limoso y arcilloso. Esas son las coordenadas donde se recolectaron las muestras de suelo. En los resultados de las muestras de suelo que obtuvimos, pudimos hallar en dos tipos de estas muestras que eran suelos de tipo francoarenosos. Las características de estos suelos son que son suelos de tipo granulares de textura gruesa debido a la arena que los compone. En el suelo que obtuvimos, pudimos hallar en dos tipos de estas muestras que eran suelos de tipo francoarenosos. Las características de estos suelos son que son suelos de tipo granulares de textura gruesa debido a la arena que los compone. Son de color marrón rojizo, son menos ácidos y más alcalinos. Este tipo de suelos no tienen textura firme y se deshacen fácilmente. Son suelos que proporcionan una buena aireación al facilitar un buen flujo de oxígeno. Esto favorece a los organismos vivos que hay en el suelo y que estos a su vez ayudan a las plantas a absorber mejor los nutrientes que hay en el suelo. Otra de las características de este tipo de suelo es que pueden drenar el exceso de agua en ellos. Esto implica que no pueden retener agua, lo que requiere que se rieguen constantemente. Por otro lado, la tasa de infiltración es el ritmo al que el agua infiltra el suelo. Para este tipo de suelos la tasa de infiltración varía entre 20 a 30 milímetros por hora. Es necesario en este tipo de suelos también agregar con frecuencia nutrientes, esto para favorecer la fertilidad debido a que no pueden retener agua. En la muestra restante de las 3 muestras de suelo que obtuvimos, hallamos un tipo de suelo francoarcilloso arenoso. Este tipo de suelo tiene buena capacidad de retención y filtración de agua debido a la mezcla de arcilla y arena que se encuentra en este tipo de suelo. Es un suelo que no se compacta, posee los nutrientes necesarios para los cultivos, no se encharca debido a la acción de la arena, que es un buen filtrante del agua, es de color marrón o marrón oscuro. Por otro lado, este tipo de suelo es una combinación equilibrada de arcilla, limo y arena, lo que lo hace bastante productivo. Tiene una textura suave y arcillosa, tiene una textura relativamente suelta proporcionada por la arena, posee fertilidad aportada por los limos y una adecuada retención de la humedad que es causa de la arcilla que lo compone. Este tipo de suelos es de una elevada productividad agrícola.